El martes 12 de diciembre de 1531 ocurrió la aparición de la Virgen de Guadalupe. Desde esa fecha, la autenticidad del suceso es motivo de polémica. Lo que no queda lugar a dudas es el fervor a la Virgen Morena, devoción bajo la que se ha mantenido cohesionado el catolicismo en México. La Virgen de Guadalupe se apareció 4 veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. La leyenda indica que tras una cuarta aparición, la Virgen ordena a Juan Diego que se presente ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. En su tilma lleva unas rosas que cortó en el Tepeyac. Al desplegarse su ayate, dejó al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos indígenas. La imagen que hoy en día conocemos sería la misma que la de ese día del año de 1531. En tanto se afianzaba el fervor religioso a la Virgen Morena en el centro del país. En Sonora tardó en llegar. Al parecer, el crecimiento de la devoción hacia la Virgen de Guadalupe, que se expresó pues, desde el siglo XVI prácticamente en el Distrito Federal, en Tepeyac, en Hermosillo, en Sonora, va a ser un asunto del siglo XIX. Hacia 1904 se hizo la primer peregrinación de sonorenses a la Basílica de Guadalupe. Aunque ya anteriormente, por ejemplo, en la época de los jesuitas, ya había algunas misiones dedicadas a la Virgen de Guadalupe, pocas, ¿no? Entonces, se puede decir que la devoción a la Virgen de Guadalupe llegó a Sonora un poco después que a otras regiones de México, ¿no? Aunque historiadores guadalupanos destacan que los jesuitas fueron los impulsores del culto, es con los franciscanos que se empieza a arraigar esta devoción. La devoción guadalupana y el culto de la Virgen de Guadalupe a Sonora ya va a ser hasta la expulsión de los jesuitas, cuando son reemplazados por misioneros franciscanos, que se va a empezar a notar un poco más la presencia de la Virgen de Guadalupe. Es así que este fervor empieza a manifestarse. Lugares toman el nombre de Guadalupe, ranchos, minas. Las imágenes empiezan a colocarse en las iglesias en los periodos de 1780 a 1830. Sin embargo, el verdadero arraigo a la devoción guadalupana en Sonora se da a finales del siglo XIX con el Porfiriato. Que la Virgen sería como un cobijo a la mexicanidad de los sonorenses justamente, ¿no? Porque en el caso de ser frontera, pues estaban más expuestos, digamos, los sonorenses a las penetraciones de iglesias protestantes, por ejemplo, ¿no? Nombro el caso de Cananea, que es un templo de la época de la mina de Cananea, un templo de principios del siglo XX, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Empieza, por ejemplo, a arreglarse los altares a la Virgen de Guadalupe en los exteriores de las casas aquí en Hermosillo, sobre todo. Empieza a rezarse con más frecuencia las novenas a la Virgen de Guadalupe, y esto es por el impulso que dan los obispos que llegan a Sonora en ese tiempo, ¿no? Particularmente me estoy refiriendo al obispo Herculano López de la Mora y al obispo Ignacio Valdespino. Hay un evento muy importante con el obispo Juan Navarrete y Guerrero en 1938, después de los conflictos entre el gobierno del estado y la iglesia, donde hubo conflictos de tipo religioso-social en los años 30, hacen una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, un grupo de sonorenses, y quedó registrado en un álbum conmemorativo. Y a partir de ahí, cada año hay una peregrinación a la Basílica de Guadalupe de diferentes regiones de Sonora. Ya es una tradición, ¿no? En el caso de Hermosillo es en los años 40 que se tienen registros de las primeras peregrinaciones a catedral. Los barrios del Mariachi, San Benito, 5 de Mayo, peregrinaban de los centros de catecismo a catedral. Entonces, el párroco era el padre Hermenegildo Rangel, fallecido en 1982. Él promovía la devoción guadalupana. El Santuario Guadalupano, lugar en donde está oficialmente la imagen de la Virgen del Tepeyac en Hermosillo, se empieza a construir en los años 50.
Para la iglesia hay otro sitio importante que manifiesta la veneración a la guadalupana. Es el cerrito ubicado a la salida sur de la ciudad de Hermosillo, pintada en abril de 1957 por Guillermo Jordan. La imagen de 12 metros de altura y 3 metros de ancho se pintó en un día, obra por la que nadie le pagó un solo centavo, cumpliendo un deseo largamente acariciado por el autor, revela una investigación del señor Fernando Andrade. Estamos hablando que son 50 años en un lugar de peregrinación popular. Yo considero que junto con la capilla de San Judas Tadeo en las Amapolas es el lugar más visitado en Hermosillo a nivel popular. Cada año van peregrinaciones, aunque continúan peregrinaciones al Santuario Guadalupano también, de las diferentes parroquias, capillas y también de instituciones como escuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos hablar a grandes rasgos, eso es como elementos históricos de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Hoy en día el Cerro del Tepeyac, donde se ubica la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con más de 14 millones de visitantes todo el año en innumerables peregrinaciones desde todas las partes del país. La devoción a la Virgen de Guadalupe lleva diferentes manifestaciones, desde pintar su imagen en una piedra, conservar estampas, figuras en casa, en automóviles, incluso en nuestra persona, tatuada o en medallas. Pero hay un aspecto controversial, las llamadas apariciones de la Virgen. De estos eventos hay muchos relatos. Uno de ellos en el archivo de Telemax del año 2005, lugar, la colonia El Apache. La señora Yesenia y vecinos realizaban oración a la Virgen de la Llama del Amor, un 21 de octubre. Terminando de rozar el rosario, cae el cuadro y se quiebra. Al momento de levantarlo, una de las señoras que estábamos rezando ya ve que por la parte de atrás, en la madera, está la Virgen pintada. Ante la sorpresa, también las dudas. ¿Se había traspasado con el tiempo la imagen de la estampa a la madera? Sí, nosotros pensábamos que podía haber quedado, haberse pasado, pues, pero no pudo haber sido así porque la carita de la Virgen quedó en la parte de sus piecitos y sus piecitos quedaron en su carita. De repente la casa de Yesenia se vio concurrida por la gente. La imagen de la Virgen estuvo con ella durante 7 años hasta ese 21 de octubre de 2005. Siempre devota de la guadalupana, Yesenia incluso años atrás cumplió una manda subiendo de rodillas las escalinatas del cerrito a las afueras de Hermosillo en agradecimiento por no necesitar una operación de columna. Sobre todo salud y la unión de la familia. De hecho, mi mamá es una de las personas que tenemos años que se vela a la Virgen el 11 de diciembre y pues nos sentimos más comprometidas con ella en el rosario, te puedo decir, cada vez que se puede. Para ella, la figura de la Virgen en la madera es una aparición, lo que considera una bendición. De hecho, comenta que para algunos de sus vecinos, la patrona de México les realizó milagros. Ella es una señora constante que ella dice, y siempre lo ha comentado ella, que la Virgen le hizo un milagro, que cuando la Virgen cayó y quedó pintada aquí en la madera, que ella recibió un milagro muy grande de haber perdido muchos años a su hijo. Y haberlo recuperado. Para Yesenia esta manifestación significa un llamado a la unión familiar, a creer en la Virgen. Desafortunadamente la madera que tenía la silueta de la Virgen con el paso del tiempo se destruyó. Ya se desapareció porque fue una madera que dejé puesta aquí a un lado de la Virgen que aquí tengo todavía. Y se fue maltratando, se fue doblando, se fue trozando, que yo no hubiera querido que hubiera pasado eso, pero pues yo siempre la tuve por 6 años, que te puedo decir que la gente que pasa por aquí se persina como si fuera una iglesia a mi casa. Otro evento consignado fue en la colonia Amapolas en el año 2006, en la casa de la familia García Contreras. En una pared cerca del calentador de agua, caprichosamente se formaba la silueta de la Virgen de Guadalupe. En ese entonces y aún ahora, don Ramón, propietario de la vivienda, dice que un amigo suyo delineó la figura y eso desencadenó posteriormente que surgiera
que era la imagen de la guadalupana. Doña Lucía, esposa de don Ramón, nos comenta que ella no se encontraba en casa en esa época, pero confirmó el relato. Un hombre, cierto individuo, vino que hacer señales allí con los dedos, como pintando a la Santísima. Pero, y luego avisaron acá, avisaron allá, gente católica. Y se abocó toda la gente para acá, que querían ver la imagen. Pero el hombre ese, Armando, creo que se llama él, Armando es el que con su dedo trazó lo que es la imagen de la Virgen. De eso ya estamos hablando de algunos años. Sí, ya como de 4 o 5 años atrás. A pesar de que se comentara a las personas el hecho, el lugar fue visitado por los fieles llevando velas, flores y hasta rosarios. Incluso el propietario recibió una oferta de compra de la casa, la intención construir ahí un templo, situación que no prosperó. Ella le ofreció dinero a mi esposo por el solar por la casa, porque la Virgen estaba pidiendo un santuario. A lo mejor ella quiere que le hagan un santuario aquí, le dijo, Nato, véndeme la casa, ¿cuánto quieres por ella? Le dijo. No, le dijo, él no la vendo, le dijo, aparte que te va a costar cara, le dijo, lo que sea, dijo, te doy por ella. De ello han pasado 5 años, tiempo en que han lavado la pared en más de una ocasión para eliminar la silueta. La hemos escobeteado con agua, no, allá en la parte de abajo está tallada con agua ahí. Nomás se escurrió el hollín para abajo, pero no se, en la totalidad no se borra. Doña Lucía nos relató que ella regresó a su casa unos meses después de que apareciera la Virgen por la salud de su esposo. En marzo de 2007 el señor Ramón sufrió 6 infartos. La diabetes posteriormente le provocó perder una pierna. Hace 5 años dijo el médico, llévenselo a su casa porque tengo una muerte digna. Pero la voluntad de Dios ha sido otra, porque él todavía está, como dice él, aquí circulando y sentado. La familia García Contreras profesa otra religión distinta a la católica. Sin embargo, respeta las diferentes creencias. De hecho, la señora Lucía dice que le ha pedido protección a la Santísima, como le llama ella, a la figura en su pared. A las 5 de la mañana salgo a prender el boiler. Y le digo, si es verdad que estás allí, le dije, cuídame porque voy a salir. No hay mucha violencia, muchos asaltos. Cuídame, le dije. Y salgo no, le dije, me dice, ¿no tienes miedo? No, me dice la nieta que vive ahorita conmigo. No, le dije, porque ahí está la Santísima, le digo, afuera, le digo, me cuida, le digo. Me siento segura, le digo, porque ahí está ella. Hoy caprichosamente una silueta se observa en la pared, pero quizá pronto ya no se vea. La familia está pensando en encalar de nuevo esa sección de la casa. Tal vez haya sido la imagen de ella como hasta ahorita que todavía se resalta. Puede ser que sí sea. Un viernes de Dolores hace 14 años es una fecha que Ismael no olvida. Se encontraba en el taller laboratorio de la escuela secundaria en la que labora. El recipiente que utilizaba para pasar solventes de un garrafón a otro se encontraba sobre la mesa. Era el último día de clases para salir de vacaciones de Semana Santa. Recuerdo muy bien que uno de mis alumnos fue el que se dio cuenta de esta aparición y él asombrado me dice, oiga, profe, me dijo, ¿ya vio lo que está ahí? Pues yo me sorprendí y lógicamente pues la voy viendo, ¿no? Y lo primero que distinguí fue la imagen de la Virgen. Y a partir de ahí, pues este instrumento y esta aparición pues la traigo conmigo para todas partes. Se podría suponer una oxidación, sin embargo el embudo es material de acero inoxidable. Lo caprichoso de la forma, los colores se inclinaban más al acto de fe que prevalece en la familia. Nosotros le buscamos alguna explicación científica, pues posiblemente no la encontremos, ¿sí? Y por otra parte, pues está la explicación divina, ¿sí? Que también pues ahí yo acudí en lo particular con un sacerdote, precisamente para tratar de buscar una explicación y que me diera luz, pues, y que me dijera del porqué de las apariciones, qué significado tienen, ¿no? Y recuerdo muy bien las palabras de él que me dice
que las apariciones, me dijo, de la Virgen son manifestaciones que nos mandan, ¿sí? Y que la persona que le llegan como que son avisos para que uno se conduzca bien en la vida y más que nada para tratar de hacer del bien con los demás, con los semejantes, ¿no? Para la señora Irma, esposa de Ismael, el cobijo de la Virgen es una realidad. Ella considera que la guadalupana los protegió durante un grave accidente. El automóvil en que viajaba cayó a un barranco en la sierra de la carretera Imuris-Cananea. La unidad fue pérdida total. Los ocupantes solo registraron lesiones leves. Ahí yo sentí que la Virgen nos protegió con su manto porque caímos a un barranco. Afortunadamente no nos pasó nada, fueron raspones. Yo, pues el cuello únicamente, ¿no? Me lastimé, pero yo digo que la Virgen que nos acompañaba fue la que nos salvó de ese accidente, ¿no? Para Irma, la Virgen de Guadalupe es la protectora constante de su familia y su esposo. Cuando Ismael le mostró la imagen hace ya 15 años, ella no dudó en ningún momento que era la imagen de la Virgen Morena. A mí lo que me sorprendió fueron los colores, pues que tiene los colores de ella. Inclusive yo le vi hasta estrellitas. Para mí fue algo grande, una bendición para la familia. La Iglesia ha mantenido el respeto ante las diferentes formas de religión popular, pero ha cuidado emitir un juicio en relación a los sucesos denominadas apariciones de la Virgen. La Iglesia es muy cuidadosa para dar un juicio sobre este tipo de manifestaciones. Puede pasar que sea una forma también de devoción de la gente, que de repente, por ejemplo, el caso de, pues, he sabido de un comal que agarra el humo, la forma, la imagen de la Virgen. Puede ser que la gente, movida por su devoción a María de Guadalupe, ahí ve proyectada su devoción, ¿no? Pero la Iglesia es muy cuidadosa en dar un juicio si es aparición o no, ¿no? La Iglesia respeta, pero yo creo que lo más importante es que la devoción a la Virgen de Guadalupe lleve a una experiencia de fe en Jesucristo, de que esa devoción dé sentido a la vida, que nos conduzca a un comportamiento fraterno, solidario, a la comunión con los hermanos. El padre Armando comenta que en muchas ocasiones la Iglesia no alcanza a llegar con una evangelización formal a toda la población, pero las devociones a los santos, a la Virgen, eso es algo espontáneo que surge en las personas. Yo veo muy amplio el culto de Guadalupe, la devoción de Guadalupe ahora. Basta ver, bueno, lo que ya señalabas, por ejemplo, ahorita, los milagros que la gente advierte o quiere ver en figuras, pues en árboles, por ejemplo, ¿no? En manchas de agua, etcétera. Pues lo veo, donde quiera vemos vírgenes de Guadalupe. En cualquier cerrito, por minúsculo que sea, hay una Virgen de Guadalupe, ¿no? Jesús es ejemplo de lo que logra la fe. Él hace 15 años se le detectó cáncer en la próstata. Se había ramificado a pulmones, estómago y cabeza. Las probabilidades de vida eran muy escasas. Una operación para extirpar tumores en su cabeza no era muy favorable. De hecho, le daban 3 meses de vida. Yo estaba en un grupo que se llama Legión de María y se juntaban todos los días el rosario para que yo me aliviara. Y yo lo otorgo a la Virgen de Guadalupe, el milagro. Ya sé que es Dios, pero la intercedió a la Virgen de Guadalupe. Siempre positivo a pesar de la adversidad, Jesús considera que en muchas de las ocasiones no sabemos agradecer a Dios. En la oración asegura encuentra la fortaleza. La oración está dirigida a Dios, a Jesús y a la Virgen de Guadalupe. Yo nunca pensé que me iba a morir. Yo tenía mucha esperanza y mucha fe. Muy positivo fui todos los tratamientos. Jesús, a pesar del pronóstico, concluyó su carrera como ingeniero electricista. Sin embargo, se enfrentó al hecho de que su enfermedad fue un obstáculo para que fuera contratado. Su sueño de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad se truncó. Pero eso no lo desmotivó. Hoy encontró una oportunidad de empleo en una maquiladora. Además, da clases de catequesis. Los que estén enfermos de cáncer les digo que ahí está Dios y que le echen muchas ganas y todo va a salir bien.
Lejos de controversia sobre la certeza de milagros o apariciones, para las personas fieles a la Virgen de Guadalupe ha sido motivo de bienestar, regocijo y fe. La creencia en ella como interceptora ante Dios ha cohesionado y fortalecido el guadalupanismo. Es así que a casi 5 siglos de su aparición, son millones los que veneran a la Virgen Morena.